¿Qué tal? Bienvenidos, caminantes del espíritu y del cuerpo, a este umbral donde comenzamos juntos un gesto antiguo y radical, que no nace del desprecio de la carne, sino de su escucha, como intuyó la tradición ascética cuando comprendió el cuerpo como lugar teológico y no como adversario, recordando con el apóstol que glorifiquen a Dios en su cuerpo. Te recibo no como instructor desde una cátedra, sino como acompañante que ajusta su paso al tuyo, mientras atravesamos esta geografía interior que llamamos ayuno, en la línea de aquella pedagogía espiritual que enseñaba Evagrio Póntico, uno de los primeros cristianos que se fue al desierto, al observar la dinámica de los pensamientos y afectos, y que Juan Cassiano transmitió en sus conferencias al describir, desde el desierto también, la moderación ascética como ciencia del corazón. Aquí no se trata de castigar el organismo ni de reducir la vida a una contabilidad calórica, sino de redistribuir el peso simbólico de la existencia, de aprender a sostener lo esencial, de permitir que el hambre se vuelva lenguaje que revela aquello que nutre más allá del metabolismo, resonando con la intuición de Simone Weil sobre la atención como forma de oración y con la fenomenología del cuerpo viviente en Merleau-Ponty. La historia del ayuno nos precede como un río profundo. Veamos que aparece en las páginas donde Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Libro del Éxodo, capítulo 34, versículo 28. Esto atraviesa el lamento penitencial de Israel, que proclama: vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y duelo. Esto se vuelve gesto profético cuando ayunaron y oraron y les impusieron las manos, desde el libro de los Hechos. Y todo esto madura en la praxis ascética de los primeros monjes del desierto descrita por el monje San Antonio Abad, en la tradición recogida por Atanasio de Alejandría, en Egipto, que observaron la psique humana como quien estudia una constelación interior y alcanza su densidad cristológica cuando recordamos que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu y ayunó 40 días y 40 noches. Desde la patrística oriental, San Basilio de Cesarea, que definía el ayuno como medicina del alma, hasta la tradición occidental en San Agustín de Hipona, pasando por la síntesis espiritual de Santo Tomás de Aquino, hasta la antropología contemporánea del cuerpo en Jean-Louis Chrétien, o la lectura ecológico-espiritual en Leonardo Boff, el ayuno ha sido laboratorio teológico y antropológico, disciplina del deseo, pedagogía del límite, acto de solidaridad social, método de percepción espiritual e incluso objeto de estudio médico y psicológico sobre regulación metabólica, atención y resiliencia humana. Entramos en esa corriente milenaria no como repetidores mecánicos, te lo pido, sino como intérpretes que actualizan el gesto en la cultura digital, donde desconectarse del ruido es también liturgia interior, como sugería Byung-Chul Han al hablar del cansancio de la hiperconexión. Para este camino te invito a aportar 3 herramientas que son casi sacramentales en su sencillez: la bitácora o cuaderno de tu ayuno con Jesús, donde registrarás datos fisiológicos, emociones, intuiciones, resistencias, plegarias y sueños. Escribir se convierte en tecnología espiritual de autoconocimiento, eco de la disciplina interior descrita por San Ignacio de Loyola en sus ejercicios de examen cotidiano. Tu diario puede ser también un espacio digital, un pequeño grupo personal donde guardes palabra y silencio compartido contigo mismo y con Dios, reconociendo que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y tu Biblia, tangible o luminosa en pantalla, porque
En ella escuchamos cada día la vibración de la palabra que nos sostiene cuando el estómago protesta y el corazón aprende otro ritmo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entramos a un territorio que dialoga con los ejercicios espirituales de la tradición cristiana en su profundidad discerniente, caminando junto a la sabiduría de testigos que exploraron el ayuno como experiencia integral, desde Santa Teresa de Ávila hasta Edith Stein, desde la mística oriental de San Isaac de Nínive hasta las reflexiones pastorales de Henry Nouwen y la espiritualidad encarnada de Dorothy Soulier. No buscamos adelgazar el cuerpo para encajar en la ascética de una cultura ansiosa, sino permitir que la vida gane densidad, que su gravedad interior cambie de eje, que el significado adquiera un peso nuevo, como advierte el Evangelio al desplazar la intención superficial. Cuando ayunen, no pongan cara triste. Cada meditación y cada nota diaria son piezas de un proceso de maduración espiritual que se despliega en 40 jornadas de oración, introspección y observación cuidadosa de la realidad interior. Conviene abrazar este itinerario con inteligencia pastoral y responsabilidad clínica. Por tanto, antes de iniciar es prudente consulta médica para descartar condiciones que desaconsejen el ayuno radical. Durante el proceso, observa signos de alarma, como mareo persistente, deshidratación, arritmias, debilidad incapacitante, y adapta con libertad misericordiosa, recordando que el sábado fue hecho para el hombre. No te maltrates. Si no puedes algún día hacer el ayuno, date esa libertad, come un poco más, bebe un poco más. Hidrátate con frecuencia. Distribuye la ingesta de agua durante el día, mastica el pan con lentitud para favorecer digestión y saciedad. Cuida higiene cotidiana, manos limpias antes de comer, utensilios desinfectados, higiene bucal constante, descanso suficiente. Integra actividad física moderada, caminatas suaves, estiramientos articulares, respiración consciente que oxigene tejidos y estabilice ánimo. Recuerda la ética bíblica del cuidado. En la primera carta a los Corintios, que dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y recuerda también la pedagogía de la compasión. Desde el Evangelio de Mateo, que dice, misericordia quiero y no sacrificio. No caminamos aislados. Cada semana, preferentemente sábado o domingo, tendremos un espacio de encuentro presencial o virtual para compartir la experiencia, poner en común hallazgos, fragilidades y preguntas, incluso celebrar reconciliación sacramental cuando sea posible, porque el perdón también nutre, tal como resuena en la práctica comunitaria primitiva, en el libro de los Hechos, donde perseveraban en la fracción del pan y en las oraciones. Créemelo, allí también podremos partir simbólicamente un trozo de pan y beber un poco de agua juntos, gesto mímico y mínimo que encarna comunión y memoria, eco de ese gesto que Jesús mismo hizo. Tomó pan, dio gracias y lo partió. Este ritmo semanal acompaña el programa que seguiremos durante los 40 días. Una escucha orante, práctica corporal prudente, escritura reflexiva, lectura bíblica, revisión interior y acompañamiento mutuo. El itinerario que comienzas ahora no es un desafío heroico ni una competencia de voluntad. Es un diálogo misericordioso con tu propia humanidad, un experimento espiritual en el que el cuerpo, historia y gracia se entrelazan. Si alguna jornada parece árida, recuerda que el desierto no es vacío sino espacio donde emergen voces profundas, como percibió Carlos de Foucault en su Espiritualidad de Nazaret. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y esa promesa del salmista no elimina el hambre, pero la convierte en brújula que señala hacia la plenitud.
Te paso un poema para guardar en tu primera página de ese cuaderno, esa bitácora que tendrá tus avances, tus descubrimientos, tus desolaciones. Caminamos con pan que cruje como página sagrada, con agua que escribe salmos en la sangre, con hambre que no hiere sino abre. En la libreta queda el rastro del día, en la oración la respiración del mundo, y en la mesa mínima de nuestras manos descubrimos que la vida, aligerada, pesa distinto y brilla. Pues bien, bienvenidos hermanos, hermanas, a este espacio de acompañamiento del ayuno. Como siempre, te invito a que invites a alguien más. No sabemos si alguien está pasando por una situación delicada, pero invitar desde la amistad a sacrificarnos un poquito, quitarnos algo de la boca o de manera radical quedarnos solo con pan y agua, es un gesto que también la gracia acompaña, santifica y transforma. Veremos que nos transformaremos, realizaremos una nueva mentalidad, un corazón nuevo. Soy el Padre Jimmy y te doy la más calurosa bienvenida. Hasta pronto.